Bueno, saludos, buenos días. Estamos en día domingo 3 de octubre y vamos al espacio de estudios sociales con noveno grado, sección uno. Y pues el día de hoy, para iniciar con nuestras clases, pues es necesario hacer mención un poquito sobre el día, ¿verdad?, que se conmemora hoy. Y aquí les voy a estar mostrando antes de iniciar con nuestra clase. No podríamos hablar de de las clases sin mencionar a este personaje, ¿verdad? Que el día de hoy pues se conmemora la fecha de su natalicio, un 3 de octubre, pero en este caso de 1792 nace Francisco Morazán, un defensor idealista de los derechos, pionero de tantas cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar en la actualidad. Así que no podemos iniciar nuestra clase sin hablar un poquito de él, ¿verdad? Así que él pues nació en Tegucigalpa, aquí en nuestro país, y fue presidente de la República Federal de Centroamérica por dos ocasiones. También fue jefe de Estado de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. ¿Okay? Así que es importante porque pues no solamente el respeto y la exaltación es aquí en Honduras, sino que es en varias partes del mundo. Así que un día como hoy pues, se conmemora lo que es el cumpleaños de este personaje importante en la historia. ¿Okay? Así que ya de una vez que hemos hablado de él, pues vamos a relacionar un poco sobre la temática que estábamos mencionando el día de ayer. Ayer empezamos a ver el tema en la clase y era la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Así que estuvimos hablando un poquito sobre esto y anotábamos algunas cosas por acá, por ejemplo, los antecedentes, hablamos un poquito del papel que ejercieron y cómo fue, ¿verdad?, que estalló esta primera guerra por el repartimiento colonial. De igual manera, también hablamos de los bandos, ¿ok?, que se enfrentaron. Por un lado tenemos el Triple Entente y por otro lado tenemos la Triple Alianza. Me dicen ustedes, por aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Chicos, No, no. ¿qué fue lo último que notamos ayer? Creo que sí, los dos bloques. Sí, eso ya lo notamos, profe, y ahí ya pasamos, notamos otras cosas. ¿Esto? No, eso no. Ok, entonces anotamos esto, con esto nos quedamos y agregamos una información que yo les pedí a ustedes que el imperialismo, la paz armada y cómo el imperialismo y pues el colonialismo influyó en la Primera Guerra Mundial. Ok, bueno, desde aquí vamos a empezar, ¿ok? Y pues nada, habíamos mencionado que el conflicto pues unió a potencias mundiales y no era porque específicamente ellos querían por amistad unirse, ¿verdad?, sino más que todo era por intereses, ¿ok? Por finalidad que ellos tenían de, pues, encontrar algún tipo de beneficio con toda esta parte. Bueno, en el primer bloque encontramos por acá a Francia, Rusia y Gran Bretaña, ¿ok? Y en la alianza tenemos acá Alemania, Italia y Austria. ¿Cómo pueden imaginarse? Pues los grupos se fueron cambiando, ¿verdad? Y fueron creciendo y agregándose más y más y más a este periodo. ¿Ok? Y aquí vamos a ver, miren el triple entente, tenemos a Francia, el Imperio Británico y Rusia, ¿ok? Principalmente. Posteriormente se agregaron Italia, Estados Unidos y Japón. Aunque Estados Unidos no tuvo mucha participación en la Primera Guerra Mundial, mayormente lo que Estados Unidos hacía era envío de armas, pero no crean solamente el entente, también enviaba armas a la alianza, o sea que él estaba, ¿verdad? Estados Unidos estaba pues simplemente buscando beneficios de todo esto, ¿ok? Y en este otro bando, pues tenemos por acá a la Triple Alianza, que principalmente estaba conformado por, en sus inicios, Alemania, ¿ok? Alemania, Italia, que posteriormente se pasó al Entente, ¿ok? Y Austria, que es el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Cuando decimos Austria-Hungría, Imperio Austrohúngaro, estamos hablando de qué?
era un imperio que abarcaba más países, ¿ok? O sea, no estamos hablando de una república, sino que estamos hablando de dos países, en este caso Austria y Hungría, que conformaban el imperio austrohúngaro. Ok, bueno, ahí estamos entonces. Vamos a pasar ahí con la siguiente imagen, porque esto fue lo último que anotamos el día de ayer, si mal no recuerdo. Y comenzamos con esta parte que serían las causas de la guerra, ¿ok? Y yo siempre les especifico, posiblemente nosotros no recordemos tantas cosas, ¿ok? Porque no es como que muy fuerte, no tenemos bien desarrollado la memorización en grandes ocasiones, pero que yo por eso les pido que anotemos las palabras claves. Por ejemplo, causas políticas, dice por acá, nacionalismo, sin importar los intereses extranjeros. O sea que las personas tenían sentido de pertenencia a su país y no querían que nadie más les invadiera, ¿ok? Otra cosa, habían disputas anteriormente. Francia quería recuperar territorios arrebatados por Alemania. Y por último tenemos también, o bueno, aquí tenemos esta parte, Serbia quería recuperar a Bosnia de Austria, ya vamos a entender esto qué significa más adelante, y la rivalidad entre Rusia y Austria por los Balcanes, ¿verdad? Que es una región. Ok, aquí es donde yo les aclaro y les digo, posiblemente no nos acordemos de todo esto. Por eso yo les pido que anotemos lo que está de amarillo. Nacionalismo, recuperar territorios y rivalidad. Causas políticas, ¿ok? Por eso siempre les pido que encerremos pues lo que está ahí de color amarillo. Económicas, enfrentamiento por el control de rutas comerciales. O sea que los países o las potencias querían tener una buena posición geográfica para poder comercializar productos, ¿ok? Nuevo reparto de las colonias. Bien, eso pues está entendible. Militares. Decía ahí, pretensión de Inglaterra por ser la primera potencia, ¿ok? Inglaterra, después de haber perdido tantos territorios contra España, entonces quería posicionarse como potencia, ¿ok? Luego tenemos por acá el empeño de Alemania por ser el país más dominante, ¿ok? O sea, el país con más control. No es lo mismo ser una potencia que tener el control de una región, ¿ok? Ser potencia va a mayor escala, ¿bien? Y el sistema de las alianzas, que es lo que acabamos de explicar. Pregunta, chicos, ¿qué creen ustedes que podría detonar una tercera guerra mundial? ¿Qué podría ser algo que diera como resultado una tercera guerra mundial? ¿Tenemos alguna idea? Pensemos. ¿Qué podría detonar una tercera guerra mundial? Vamos a ver, participaciones. Miren que además de que me interesa escuchar lo que piensan allá al final del año, cuando nos hacen falta 2, 3 puntitos, yo digo, pero sí participaba en clase, entonces vamos a darle el puntaje ahí, ¿verdad? Porque era alguien que participaba constantemente, ¿ok? Digo, ¿verdad? Nada más. Profe, es que a mí me vienen varias cosas a la mente. No sé si Ajá, fue como lo que hablábamos ayer, que por falta de, de recursos un país ataque a otro y como algunos países están aliados y, ¿cómo le digo? Por ejemplo, hace unos 4 años, creo que Estados Unidos estaba aliado con Israel, entonces si atacaban a Israel, entonces Estados Unidos pues entraba en acción porque eran aliados. ajá, Entonces, por algo así creo que puede empezar alguna guerra. ok. Por, y sí, o desacuerdos políticos, y más ahorita con lo del COVID, pues tal vez cambien reglas y algún país no esté de acuerdo y tal vez algo así, no sé, lo que se me ocurre. Está correcto, está en toda la razón, Ever. Importante lo que menciona, miren, a veces el conflicto puede ser entre los dos países, pero son países pequeños, etcétera. Ajá, pero posiblemente esos países estén siendo defendidos por potencias mundiales, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? A mí me parece interesante. Miren, chicos, en los años que tengo dar clase bueno, dar este tema, no me sorprende las respuestas, porque yo he escuchado de todo, ¿verdad? Profe, puede ser por la rebelión de las máquinas contra las personas.
no me parece descabellada, siento que eso podría ser en algún futuro, ¿verdad? O sea, miren, he escuchado de todo, he escuchado, profe, una invasión alienígena, puede ser, miren, he escuchado de todo, así que no me sorprenden las respuestas, ¿ok? Pero sin embargo, quiero decirles lo siguiente, una primera guerra mundial, una segunda y una tercera guerra mundial, casi siempre es por las mismas razones. Si no, vean ustedes, fíjense en esta parte. Nacionalismo. Actualmente hay personas que tienen sentido de pertenencia. Por ejemplo, Estados Unidos, vaya, hay muchas personas que se consideran americanas por ser blancos y son extremistas blancos que no quieren migrantes, etcétera. Entonces, ¿se imaginan que eso existe en la actualidad? Recuperar territorios. Muchos países perdieron territorios después de la Segunda Guerra Mundial o hay invasiones, ¿ok? A los países. Rivalidad. Hay mucha. Estados Unidos con China, Estados Unidos con, por ejemplo, con Corea del Norte con Corea del Sur, ¿ok? China contra Taiwán, o sea, conflictos, rivalidad, la hay. Rusia, ¿ok? China, Rusia, Estados Unidos, la hay, ¿ok? Económicos, por rutas comerciales, es como que yo les diga aquí que Estados Unidos se pelea porque Panamá le ceda el canal de Panamá. Un ejemplo. Actualmente así funciona, ¿verdad? El canal de Panamá es administrado por Estados Unidos, pero que dijera Panamá, no, está el canal en nuestro país y nosotros lo vamos a defender, ¿ok? Un ejemplo. Países que quieren ser primera potencia, la siguen habiendo. Países que quieren ser más dominantes, las siguen habiendo. Sistemas de alianzas, las siguen habiendo. Por ejemplo, Honduras está aliado con Estados Unidos. Si llegase un país aquí en Honduras a invadir, Estados Unidos tendría que atacar, como lo que nos estaba diciendo Ever. Entonces, en pocas palabras, chicos, una tercera guerra mundial no solamente es por esas ideas que de repente suenan un poco descabelladas, también he escuchado nuestros abuelitos nos dicen, la tercera guerra mundial va a ser por el agua, ¿ok? Estoy más que segura que alguno de nosotros ha escuchado esa teoría. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto que estamos viendo por acá en pantalla es algo que puede detonar también una tercera guerra mundial en cualquier momento. Pero, ojo, esa sería la última que veríamos, porque los países tienen tanto armamento, tanto poder, que declarar una tercera guerra mundial sería el fin de la humanidad, ¿ok? Bueno, vamos a anotar lo que está de color amarillo y vamos a continuar con la clase, ¿ok? Me indican cuando hayamos terminado de anotar esta parte. ¿Bien? Ya, profe. Ay, qué bueno, Xiomara, ¿ok? ¿Los demás? ¿Terminamos? Sí, profe. Ok, continuemos. Recuerden que lo importante no es únicamente ir escribiendo, ¿verdad? Sino también ir comprendiendo lo que estamos escribiendo. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Seguidamente dice detonante, esa chispita que incendió esta Primera Guerra Mundial. Es este personaje que vemos por acá, ¿ok? Él es Francisco Fernando. Vamos a leer un poquito la información y les voy a explicar un poco, ¿ok? En junio de 1914, cuando tiene su epicentro la guerra, el estallido total es en julio, pero sus inicios es desde junio. El archiduque Francisco Fernando de Austria, del Imperio Austrohúngaro, heredero a esta corona imperial, o sea, él iba a heredar el Imperio Austrohúngaro, o sea, Austria y Hungría. Fue asesinado en Sarajevo, Bosnia, ¿ok? Austria hizo a Serbia responsable del atentado y le declaró la guerra. Miren ustedes, dice, Austria hizo a Serbia responsable. Entonces, si nos remontamos un poquito por acá, Austria dice que hizo a Serbia responsable. ¿Ok? Y aquí estamos viendo ya que estamos tomando en cuenta grandes potencias, Alemania, Italia. Es como que ahí había un peligro andante, ¿verdad? A partir de acá se produjo una reacción en cadena. ¿Bien? Anotamos lo que está en amarillo y les voy a explicar un poquito de esta parte para que comprendamos. ¿Ok? Francisco Fernando entonces iba a heredar el Imperio Austrohúngaro
iba a heredar eso. Todavía no lo estaba haciendo, pero ya estaba haciendo visitas diplomáticas, ¿ok? Para asumir su cargo, ¿ok? Perdón. Me indican cuando hayamos terminado. Me indican cuando hayamos terminado, por favor. Bueno, aquí les voy a explicar, a mí me gusta dar ejemplos de lo que así como que ejemplos que sean más digeribles para nosotros. Bueno, imagínense ustedes que Francisco Fernando iba a asumir el imperio, ¿verdad? Bueno, el imperio de Austria y de Hungría, ese ya era de él, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, imagínense ustedes ahora a un presidente como el presidente de nuestro país, ¿ok? Juan Orlando Hernández, que tiene en su imperio a Honduras y El Salvador, ¿ok? Ya tiene ganados estos dos imperios, pero él quiere extender el imperio a Guatemala, o sea, quiere adueñarse de Guatemala, ¿ok? Ahora bien, Francisco Fernando tenía Austria, Hungría y quería tomar Serbia, ¿ok? Quería tomar a Serbia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando quiere tomar a este país, hay más países que están defendiendo a Serbia, ¿bien? Y había más personas que no querían que Francisco Fernando fuera su emperador. O sea, como si en Guatemala hubieran personas que no quisieran que Juan Orlando fuera su emperador, ¿ok? Por eso les digo que les doy ejemplos así como cuando yo les doy clase a primaria, ¿verdad? Trato de usar países que nosotros comprendamos, ¿ok? Entonces, cuando Francisco Fernando iba a heredar el imperio, ya andaba haciendo visitas diplomáticas en Bosnia, ¿ok? Y ¿qué es lo que sucede? Bueno, había un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip y lo asesina. Asesina a Francisco Fernando junto a su esposa en Sarajevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto desencadena una guerra. ¿Por qué razón? Porque habían países que estaban aliados al imperio austrohúngaro. Por ejemplo, miren aquí quiénes estaban aliados. Bulgaria, Alemania, estaba aliado al imperio austrohúngaro, el imperio otomano, que ahora lo conocemos como Turquía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este país ataca, estos lo defienden, ¿bien? Y cuando este país ataca, Austria-Hungría, recibe el frente que está por acá, principalmente Rusia, porque Rusia era defensor de, en este caso, de Serbia, ¿ok? O sea, Rusia defendía Serbia y Francisco Fernando es asesinado, entonces ataca, ¿ok? Así que eso es un detonante, ¿ok? De la guerra. Bueno, vamos a pasar por acá, que hay una imagen que nos ilustra un poquito cómo fue este proceso, ¿ok? Ahí está quiénes eran los países que se iban anexando, ¿ok? Miren ustedes por acá, miren, por ejemplo, Rusia, miren, defendía Serbia, ¿ok? Rusia defendía Serbia. Y como Serbia ataca, ¿ok? Al imperio austrohúngaro, todos estos países defienden a Austria-Hungría. No sé si vamos entendiendo hasta el momento. Creo que puede ser un poco confuso, ¿ok? Pero la idea es, un tip que les doy es que cuando les vaya diciendo un país, vayan imaginándose, este era enemigo de este estaba defendiendo a este. Esto nos ayuda muchísimo, ¿ok? Siempre les pido a mis estudiantes que se ubiquen en un tiempo y en un espacio para que podamos ubicar las cosas de mejor manera y entenderlas de mejor manera, ¿ok? Pocas palabras, Rusia defendía a Serbia, Serbia atacó al imperio austrohúngaro, y Alemania defendía al imperio austrohúngaro. ¿Ok? Vamos a continuar por acá. Aquí no quiero que anoten nada, solo prestenme atención. En este entonces dice el conflicto entre Austria y Serbia prendió la mecha. ¿Ok? Cuando Austria aprovechó el asesinato como pretexto para una guerra preventiva con Serbia, ¿ok? Pero como ya sabemos que estos países eran protegidos por otros, entonces se declara la guerra. Bien.
Ahora bien, vamos a pasar por acá. Igual, esto pues ahorita no necesito que lo anoten. Aquí está ya los sistemas de alianza, cómo funcionaban. Miren ustedes los Balcanes, tenemos acá Austria, Hungría, Bulgaria, Turquía, contra Serbia, Rumanía y Grecia. Estos fueron como los primeros enfrentamientos, oriental, occidental y sur. Realmente se le llama una guerra mundial, se le dice, ¿verdad? Aunque mundialmente pues no abarcó a todos los países, ¿ok? Del mundo. Sin embargo, eran las principales potencias, ¿ok? Así que como eran las principales potencias, pues se da este acontecimiento, ¿ok? ¿Vamos comprendiendo hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar por acá. Ahora bien, esta parte, con esta ya casi terminamos, ¿ok? Aquí les especifico cuáles fueron las fases de la guerra, ¿ok? O sea, todo iba como por etapas. Aquí vamos a ver las fases de las guerras, ¿ok? La primera tenemos acá que se le conoce como la guerra de los movimientos. Y aquí dice que tuvo lugar en 1914. ¿Y qué pasó? Alemania quería derrotar a Francia para concentrarse en Rusia, ¿ok? O sea, primero quería eliminar a Francia para acercarse a Rusia, ¿ok? A todo esto, Alemania estaba haciendo serios destrozos en la Primera Guerra Mundial, estaba haciendo matanzas a varias personas, a varios países, para poder llegar a Francia y para poder llegar a Rusia, ¿ok? Así que este era el principal propósito de Alemania. Aprovechó la muerte de Francisco Fernando para empezar a conquistar nuevos territorios. Posteriormente viene la Guerra de las Trincheras. ¿Alguien de ustedes de casualidad sabe qué son las trincheras? ¿O a qué se referencia esto? ¿Por qué la Primera Guerra Mundial se caracteriza por esto de la Guerra de las Trincheras? No sé si alguien ha escuchado este término. Eh, bueno, la guerra de las trincheras no la vi, no recuerdo haberlo escuchado, pero creo que tengo una idea de lo que es una trinchera. Es una, ¿cómo le digo? Cuando hacían las guerras y todo, en los frentes de la batalla, ellos hacían hoyos en el suelo, pero unos hoyos donde cabía una persona y se podía meter y no la miraban. Entonces, ellos desde allí atacaban a los demás, a los enemigos. A los enemigos. Entonces, sí, entonces creo que esa es una trinchera. Bueno, está en lo cierto, ¿ok? Aquí les voy a mostrar una imagen ilustrativa de lo que era una trinchera. Por ejemplo, como ya nos explicaba Everso, eran como orificios en la tierra, pero no los tapaban totalmente, ¿ok? Solamente los ponían en una posición en la cual podían atacar por emboscada, ¿ok? Entonces, esa era una famosa trinchera. Miren, así era como funcionaba en la Primera Guerra Mundial y se protegían como con estas especies como de sacos, no sé, algo así, ¿cómo explicarles? Así que esto era una avance increíble para esta época y les ayudó muchísimo, ¿ok? En la Primera Guerra Mundial. Recuerden que el armamento o sea, las armas no eran tan avanzadas. Sin embargo, ya habían pasado de las armas de pólvora a las armas de fuego, ¿ok? Así que eso era un gran avance también. Así que necesitaban esto, posicionarse en lugares específicos para poder atacar por emboscada. Así ellos tenían una vista perfecta, pero el enemigo no los podía ver a ellos, ¿ok? Entonces esto es una trinchera. Muy bien, vamos a continuar por acá, ¿ok? Entonces, esto fue importantísimo en la Primera Guerra Mundial porque ayudaba a los combatientes a como esconderse, se podría decir, para poder atacar con emboscada o por emboscada. Bien, y tenemos por aquí esta parte importantísima también de la Guerra de las Trincheras, en donde nos dice lo siguiente: la guerra de trincheras o guerra de fuertes surgió a partir de una revolución de las armas de fuego, es lo que les estaba mencionando, ya podían atacar a mayor distancia y eso era una ventaja para ellos, ¿verdad? Y la segunda guerra de movimientos, esta es la primera, esta es la segunda, ¿ok? La segunda guerra de movimientos, aquí presten mucha atención porque con esto termina la Primera Guerra Mundial,
Alemania concentró entonces su ejército frente occidental, lanzándose contra Francia, lo que había preparado en la Primera Guerra de los Movimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ofensiva que fue detenida por los aliados en la Segunda Batalla de Marne, ¿ok? En pocas palabras, Alemania, luego de estar haciendo destrozos para poder llegar, disque en este caso a Francia, se encontró con una fuerte ofensiva. Así que no pudo llegar a Rusia y fue derrotado en esta batalla en Marne, ¿ok? Así que con esto termina lo que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial, quedando entonces como perdedor Alemania y como culpable de la Primera Guerra Mundial. Y no solamente era eso, no solamente es que era culpable, de ahí, ¿qué significa? Que tiene que pagar todos los daños de la Primera Guerra Mundial. Así que como ya se pueden imaginar, el descontento de los alemanes era inmenso, ¿ok? Inmenso porque no pudieron derrotar a su enemigo y aparte tenían que pagar los desastres de la guerra, ¿ok? Así que imagínense ustedes, ¿verdad? Qué increíble. Y con esta parte terminamos la explicación, ¿ok? De la actividad, ¿ok? Así que les pido de favor que anotemos lo que está en pantalla, por favor. Y me dicen cuando ya lo hayamos hecho. Anotamos lo que está en pantalla. Bien. Y me dicen cuando ya lo tengamos, por favor. Yo traté de hacer lo más resumido posible, así que pueden anotar solamente lo que está de color amarillo. Y me indican cuando hayan terminado. Como les decía, hay algunas cosas que tenemos que mencionar por acá. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos no había entrado en guerra directamente, ¿ok? Ya se los había mencionado anteriormente. Hasta casi al final de la Primera Guerra Mundial ingresa, ¿ok? En Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, luego de que la guerra termine en 1918, Estados Unidos era la principal economía mundial, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellos eran los responsables casi de toda la economía del mundo, ¿ok? Otra cosa que también es importantísimo mencionar es que a todo esto, el personaje más destacado de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién es? ¿Se recuerdan o han escuchado mencionar de él? El personaje más destacado de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién es? Aquel de la esvástica, del bigote. Hitler, ¿ok? Ustedes han visto, en ningún momento ha hablado de Hitler hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Hitler, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Hitler era, se podría decir que un nacionalista, ¿ok? Y él era soldado de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él iba creciendo, haciéndose hombre, viendo cómo Alemania quedaba culpable de una guerra que según él no tenía la culpa Alemania. Entonces iba viendo, iba desarrollándose como con ese odio y ese recelo, ¿ok? Al final de todo esto, pues como les menciono, Hitler era capturado, estuvo preso y en la cárcel él estuvo con su discurso convincente, estaba ganando adeptos, o sea, ganando seguidores, ¿ok? Así que él poco a poco tenía un buen léxico de convencimiento y les hizo entender a todos que Alemania no tenía la culpa de la guerra, ¿ok? Y hasta hizo un libro llamado Mi lucha, ¿ok? En la cárcel, en donde decía que ellos no tenían, y tenían un poder de convencimiento increíble, ¿ok? Así que dos ideas principales. La primera, Estados Unidos queda como primera potencia. Segunda, Hitler va desarrollándose con esas ideas de inconformidad, de molestia. Y tercera, Rusia, durante la Primera Guerra Mundial, desarrolla lo que es la Revolución Rusa,
¿ok? Que se da en 1917. Entonces, Rusia estaba como que en dos combates, en su país y también en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, esas son tres cosas que les quería mencionar. Bueno, pienso que ya terminamos de anotar lo que está por aquí, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que sería la actividad de la semana. Entonces, por cuestiones de tiempo, no voy a querer comenzar cuando tenga poco tiempo. Así que les voy a pedir que salgamos de la conferencia e ingresemos inmediatamente. Porque si terminamos rápido, pues vamos a poder salir de la conferencia, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a pedir que salgamos de la conferencia y que ingresemos de forma inmediata para poder dar la última parte de la clase. Bien, salimos e ingresamos, por favor.